Ok. Empezamos, pues. Bueno, fíjense que vamos a hablar ahora acerca de las infecciones bacterianas y vamos a llegar hoy. Esperemos llegar hasta lo que es tuberculosis. Esta igual, sacado de su libro de texto de la 10ª edición, cambia muy poco con la 9ª. Hemos agregado unas cosas más, pero la clase de ahí fue retomada, así que se va a preguntar de la clase en sí. Entonces, fíjense que entre las infecciones por bacterias gram positivas tenemos que entre los patógenos gram positivos más frecuentes que tenemos se encuentran lo que es el estafilococos. Lo que es también están los estreptococos y los enterococos, cada uno de los cuales causa muchos tipos distintos de infecciones. En eso están la difteria, la listeriosis, el carbunco, la nocardiosis. Esas son infecciones menos frecuentes causadas por bacilos gram positivos y que también se estudian en esta clase, ¿verdad? En este capítulo del libro. Las infecciones por estafilococos, la cabeza, el aureus, causa una gran variedad de lesiones cutáneas, muy frecuentemente, como son el forúnculos, el anthrax impétigo, que es el síndrome también de la piel escaldada, así como los abscesos, sepsis, osteomielitis, neumonía, endocarditis, intoxicaciones alimenticias y el síndrome del shock tóxico. Ahí tenemos las múltiples consecuencias de las infecciones por estafilococos: pulmones, síndrome de shock tóxico, intoxicación alimenticia, endocarditis, osteomielitis y infecciones cutáneas a nivel de la piel. La patogenia que produce el Staphylococcus aureus produce una gran cantidad de factores de virulencia y posee unas proteínas de superficie relacionadas con la adhesión, se adhieren fácilmente, y la evasión de la respuesta inmunitaria producida por el anfitrión. Esto también secreta enzimas que degradan estructuras del anfitrión y toxinas que dañan a nuestras células. También sintetiza proteínas que le confieren la resistencia a los antibióticos, o sea que estamos en contra de un gran agente patógeno. Staphylococcus aureus expresa receptores de superficie para el fibrinógeno, denominada el factor de agregación, la fibronectina y la vitronectina, también moléculas a través de las cuales se unen a células endoteliales del anfitrión. La superficie de los estafilococos también tiene la proteína A, que se une a la fracción FC de las inmunoglobulinas y protege frente a los mecanismos de la inmunidad humoral. O sea que tiene mecanismos para poder evadir la respuesta inmunitaria. El Staphylococcus aureus produce múltiples toxinas membranolíticas, o hemolíticas. Entre las ellas está la toxina alfa, una proteína que se incrusta en la membrana plasmática de las células del anfitrión, forma poros que hacen que el calcio penetre en ellas y alcance concentraciones muy tóxicas. También tenemos la zootoxina beta, que es una efingomielinasa. En la actualidad se sabe con certeza que el síndrome de shock tóxico puede deberse al crecimiento de Staphylococcus aureus en muchas localizaciones, siendo la más frecuente la vagina y las heridas quirúrgicas infectadas. Por eso son difíciles de erradicar cuando se encuentran en estos lugares. Este síndrome se caracteriza por hipotensión, estado de shock, insuficiencia renal, coagulopatías, anomalías hepáticas, dificultad respiratoria, exantema eritematoso generalizado, necrosis de las partes blandas de la zona de la infección. Si no se trata rápidamente, puede resultar fatal, como es el síndrome del shock tóxico, y que también puede ser causado por el estafilococo piógeno. Morfológicamente, podemos, independientemente de la lesión que afecte la piel o los pulmones, los huesos o las válvulas cardíacas, el Staphylococcus aureus provoca inflamación piógena que se caracteriza por la destrucción de los tejidos del anfitrión.
Con la excepción del impétigo, que afecta exclusivamente a la epidermis superficial, las infecciones cutáneas por estafilococos se concentran alrededor de los folículos pilosos, en que se inician. Un forúnculo es un proceso inflamatorio supurativo de la piel y del tejido subcutáneo. Pueden ser solitarios o pueden ser múltiples, pueden ser recidivantes y suelen estar en zonas como el pelo, en la que la piel es más húmeda, como la cara, las axilas, las ingles, las piernas y los pliegues cutáneos. La hidradenitis es una infección supurativa crónica de las glándulas apócrinas que suele aparecer en las axilas, en las infecciones del lecho unguial, o sea, la paroniquia, o de la cara palmar del segmento distal del dedo, que ese es el panadizo. Estos son muy dolorosos. Pueden aparecer como consecuencia de traumatismo debido a una astilla clavada y si son suficientemente profundas pueden destruir hasta la falange y provocar el desprendimiento de una uña. Las infecciones pulmonares por Staphylococcus aureus se caracterizan por un infiltrado polimorfo nuclear parecido al que se observa en las infecciones por Streptococcus pneumoniae. Pero las lesiones tisulares son mucho más graves y suelen adquirirse por hematógena, por ejemplo, a partir de un trombo infectado, o en situaciones en que existe cierta predisposición, como en el curso de un proceso gripal. Ahí tenemos lo que es un absceso pulmonar estafilocóxico de gran infiltrado de neutrófilos y destrucción de los alvéolos, con lo que el recuadro muestra lo que es acá, de aquí para acá, una tinción de Gram de la misma zona en la que se aprecian acúmulos bacterianos de estafilococos. El síndrome de la escaldadura estafilocócica, también denominada la enfermedad de Ritter, suele afectar a niños con infecciones nasofaríngeas o cutáneas debido al Staphylococcus aureus. Cursa con un exantema parecido al causado por las quemaduras solares que se va extendiendo por todo el cuerpo y evoluciona hacia la formación de frágiles ampollas, hacia la pérdida parcial o total de la piel. Ups. Vamos a ver qué pasó. No sé qué pasó. Vamos acá. Bueno. Y qué raro. No sé si ustedes... Aquí va. Vamos a ver. El leucopiógenes del grupo A provoca una faringitis escarlatina, erisipela, impétigo, fiebre reumática y síndrome de shock tóxico, glomerulonefritis, el Staphylococcus agalactiae, el grupo B, coloniza el aparato genital femenino y causa sepsis y meningitis en neonatos y coriamnionitis durante el embarazo. El Streptococcus pneumoniae es el más importante de los Streptococcus alfa-hemolíticos. Es una causa frecuente de neumonía adquirida en la comunidad y en personas de edad avanzada muy frecuentemente, así como la meningitis en niños y adultos. La patogenia. En las diferentes especies de estreptococos producen diversos factores de virulencia y toxinas. Ya sean estos, los piógenes, a la lacteae y la neumonía, tienen cápsulas que hacen resistentes a la fagocitosis. El estreptococo piógenes expresa, además de una proteína M, una molécula de superficie que impide la fagocitosis de las bacterias y una peptidasa que degrada el componente S5A del complemento y un péptido quimiotáctico. Lógicamente, podemos ver que en las infecciones por estreptocócicas se caracteriza por la presencia de infiltrados neutrofílicos intersticiales difusos con una destrucción mínima de los tejidos del anfitrión. Las lesiones cutáneas causadas por estreptococos, forúnculos, antrax y impétigo son muy parecidas a los de estafilococos. La erisipela se debe a una exotocina producida por las infecciones superficiales del estreptococcus. Se caracteriza por una inflamación cutánea de naturaleza eritematosa que se extiende rápidamente, que puede empezar en la cara,
o con menos frecuencia en el cuerpo de una extremidad, y el exantema de estos presenta un brote serpinginoso bien delimitado que puede distribuirse en la cara y en forma de mariposa. En el estudio histopatológico de estos se observa una reacción inflamatoria neutrófila difusa, edematosa de la dermis y una epidermis que se extiende hacia los tejidos subcutáneos y que pueden formarse microabscesos. Pero la necrosis tisular suele ser muy leve. Tienen una relación morfológica o una similitud entre histológicamente hablando por infecciones estreptocóccicas y por infecciones estafilocóccicas. Tenemos una faringitis, en este caso tenemos lo que es una erisipela estreptocóccica, y aquí es una faringitis estreptocóccica. Es el principal antecedente, es lo que produce una glomerulonefritis post-estreptocóccica. Causa un edema, inflamación del epiglotis y abscesos punteados en la cripta de las amígdalas y a veces acompañado hasta un poquito de cavitaciones y acompañado de sangre también. La faringitis estreptocóccica, principal antecedente de la glomerulonefritis, cursa con edema, inflamación del glotis, abscesos punteados en la cripta de las amígdalas y a veces acompañado de adenopatías cervicales. La inflamación se asocia a infecciones más graves y pueden obstruir las vías aéreas, especialmente si existen abscesos periamigdalinos o retrofaringios. La escarlatina está asociada a faringitis por estreptococcus, especialmente más frecuente entre los 3 y 15 años de edad. Se mantiene en forma de un exantema eritematoso punteado que es especialmente predominante en el tronco y en las caras de las piernas, caras internas de brazos y piernas. Difteria. La difteria es una enfermedad causada por Corynebacterium diphtheriae, un finobacilo gram positivo, con sus extremos en forma de masa que se transmite de persona a persona a través de la gotícula respiratoria o exudados cutáneos. Morfológicamente, las células de la del Diphtheriae contenidas por la gotícula respiratoria inhaladas en los pacientes proliferan en las mucosas de la nasofaringe, de la orofaringe, la laringe y la tráquea, en las que se unen. Estas bacterias también pueden lugar a dar la formación de lesiones satélites del esófago o en las vías respiratorias bajas. La liberación de exotoxina provoca necrosis del epitelio acompañado de la secreción de un exudado denso fibrino supurativo. La coagulación de este exudado sobre la superficie necrótica ulcerosa da lugar a la formación de una membrana superficial entre gris y negra, de aspecto muy sucio, denominada en algunas ocasiones la pseudomembrana, ya que no está formado por tejido viable. Esto es bien característico de la difteria. Esto es cuando nos daban a nosotros enfermedades allá en naturales, conocíamos clases de naturales. La membrana, pseudomembrana. Vamos a hablar ahora del anthrax maligno y el carbunco. El carbunco se caracteriza por la existencia de lesiones inflamatorias necrosantes de la piel, el aparato digestivo a nivel sistémico. Es causado por bacilos anthracis. Este es un bacilo gram positivo de gran tamaño y formador de esporas y se encuentra en fuentes como microambientales. Hay 3 clases principales de carbunco. Carbunco cutáneo, que se constituye el 95% de las infecciones adquiridas de forma natural y se mantiene inicialmente en forma de una pápula pruriginosa indolora y en plazo de 2 días evoluciona a un estado de vesícula. El carbunco por inhalación se produce cuando se inhalan esporas suspendidas en el aire. Las esporas son transportadoras por medio de un fagocito hasta los ganglios linfáticos, en donde germinan y liberan toxinas que provocan mediastinitis hemorrágica. El carbunco digestivo que suele contraer al ingerir carne poco cocinada y contaminada por el bacilo anthracis.
En un principio, los pacientes presentan náusea, dolor abdominal y vómitos. Lo que sigue es una diarrea intensa, sanguinolenta, y a veces con bacteriemia. Sea cual sea su localización, morfológicamente las lesiones del carbúnculo se caracterizan por la presencia de necrosis y un exudado inflamatorio rico en neutrófilos, rico en macrófagos, y la presencia de bacterias gram positivas extracelulares de gran tamaño, dispuestas a menudo en forma de vagones de ferrocarril, que muestran histopatológicamente o procedentes de un cultivo, sugiere el diagnóstico de carbúnculo. Nocardia. Las especies de nocardia son bacterias gram positivas aerobias que se encuentran en el suelo y causan infecciones oportunistas. Estos se caracterizan por crecen característicamente en forma de ramificada. La nocardia asteroides provoca infecciones respiratorias habitualmente en pacientes con anomalías inmunitarias debidas a utilización prolongada de corticosteroides, infecciones por VIH y diabetes mellitus. Listeriosis. La listeriosis, que es el agente etiológico, es la Listeria monocytogenes, es un bacilo gram positivo que causa gran gastroenteritis en la mayoría de las personas que ingieren la gran cantidad suficiente, y también puede producir infecciones alimenticias graves en huéspedes vulnerables. Las mujeres embarazadas, en estos casos, los neonatos, las personas mayores, las inmunodeprimidas, son especialmente susceptibles a las infecciones graves por la Listeria monocytogenes. En las mujeres embarazadas, la bacteria causa una amnionitis que puede conducir a un aborto o una sepsis de muerte de neonatos. En neonatos y en adultos inmunodeprimidos da lugar a una enfermedad diseminada, que es la granulomatosis infantiséptica del neonato, y lo que también otras veces puede ocasionar la meningitis exudativa. Las especies de nocardia aparecen en unos tejidos en forma de delgados organismos gram positivos dispuestos en forma ramificada. La tinción en especialidad es irregular, lo que confiere un aspecto de cuentas de rosario. Entendido, vamos con vagones, cuentas de rosario. Dos aspectos pasonomónicos importantes que hay que saber diferenciar morfológicamente hablando. Al contrario de las especies de actinomyces, con las que es posible confundir la tinción de Gram, las de nocardia se tienen usando técnicas de ácido resistentes modificadas, como en la tinción de Pitt-Paracao. La nocardia asteroides es una tinción de Gram que muestra que es una gran muestra de disputa en la cual se observa una disposición en forma de rosario ramificada de los organismos gram positivos, así como la presencia de leucocitos. Vamos a hablar ahora de la célula gram negativa. La meningitis es una causa muy importante, la Neisseria meningitidis es una causa importante de meningitis bacteriana, especialmente entre los adolescentes y adultos jóvenes. El organismo orconoliza con frecuencia la faringe y se transmite por vías respiratorias en la mayoría de los individuos. La respuesta inmunitaria puede destruir al organismo colonizador, y esta respuesta confiere una protección permanente a las nuevas infecciones por bacterias del mismo serotipo. Meningitis puede presentar varios serotipos capsulares. Si bien son 5 de ellos los cuales causan inmensa mayoría de las infecciones, la enfermedad invasiva se produce sobre todo cuando el individuo se enfrenta a una cepa nueva, frente a la que no se ha desarrollado previamente la inmunidad, como suele en el caso de ser entre niños pequeños, adultos jóvenes, viviendo en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, en cuarteles militares, en residencias universitarias. La Neisseria gonorrhoeae es una causa importante de enfermedad de transmisión sexual, declarándose por más de 300.000 casos en el año en Estados Unidos. Esta enfermedad de transmisión sexual
de origen bacteriano, su incidencia solamente es superada por la debida, por lo que es la trachomatitis, la Candida trachomatis. En los hombres, la infección por causa lo que es una uretritis, en las mujeres muchas veces es asintomática, por lo que puede pasar por desapercibida. La gonorrea no tratada puede producir una enfermedad pélvica inflamatoria que a su vez puede causar infertilidad o embarazo sexual. Las especies de Neisseria se adhieren en un punto de entrada como en la nasofaringe, la uretra, cuello uterino. Las células epiteliales no ciliadas penetran en ellas inicialmente hacia la adhesión de esta Neisseria gonorrhoeae a las células epiteliales se produce mediante unos largos pilis que se filman al SQ46. Una proteína que expresan casi todas las células humanas con un núcleo. Esta fijación inicial se ve reforzada por las proteínas OPA de la membrana externa de las bacterias, denominadas así porque confieren un aspecto opaco de las colonias, las que se unen también a las células epiteliales y facilitan la penetración hacia ellas. Vamos a ver acerca de la toferina. Bueno, la toferina es un cocobacilo gram negativo que es la Bordetella pertussis. Se trata de una enfermedad aguda y muy contagiosa que se caracteriza por episodios parasíticos de ser violento y se sigue un estrío respiratorio característico. La Bordetella pertussis produce también lo que es una adelinato ciclasa tóxica, penetra las células del anfitrión y convierte el ATP en AMPC cíclico. El aumento de la concentración de este último inhibe la fagocitosis y el estallido respiratorio de los neutrófilos y puede provocar la apoptosis de los macrófagos. Bueno. La Bordetella, la pertussis coloniza el borde encepido del epitelio bronquial y también invade los macrófagos. Contiene una hemaglutinina filamentosa que se une a polisacáridos presentes en la superficie de las células epiteliales del tracto respiratorio, así como las integrinas CR3, el MAC1 de los macrófagos. La citosina de la transferina, de la tofeína, es una toxina B típica compuesta por 5 subunidades. Morfológicamente, provoca una laringotraqueobronquitis que causa que en los casos es más graves, da lugar a erosiones de la mucosa bronquial, hiperemia y exudado mucopurulento copioso. Ahí tenemos acumulaciones, aquí en la flecha, ya va los cilios, aquí está una flecha, sobre los cilios de las células epiteliales bronquiales de un paciente con toferina. En el recuadro que miramos aquí abajo, a mano derecha, se muestran estos acúmulos teñidos mediante técnicas inmunohistoquímicas con un anticuerpo monoclonal frente a los lipoglicosacáridos de la Bordetella pertussis. Vamos a hablar acerca de las infecciones por pseudomonas. La pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo aerobio oportunista que infecta frecuentemente de forma fatal a individuos con fibrosis quística, quemaduras graves o neutropenia. Muchos pacientes con fibrosis quística fallecen a consecuencia de una insuficiencia respiratoria secundaria a una infección crónica por la pseudomonas. Esta bacteria puede ser extraordinariamente resistente a los antibióticos y prueba de ello que en hospitales les cuesta eliminarlos, lo que hace el tratamiento de estas infecciones sean difíciles de erradicar. Suele infectar a quemaduras extensas, pudiéndose producirse una sepsis. La pseudomonas es una causa frecuente de infecciones nosocomiales que se ha detectado en palanganas, tubos respiradores, cunas pediátricas, inclusive en frascos que contienen antisépticos. También provoca queratitis en la córnea en individuos que utilizan lentes de contacto. Endocarditis y osteomielitis en adictos a las drogas administradas por vía parenteral. Otitis externa, el oído del nadador, en personas sanas, y en una grave otitis externa en pacientes diabéticos. La pseudomonas produce diversas toxinas que causan lesiones insulares locales. Este organismo secreta una toxina de tipo AB denominada endotoxina A, que, al igual que la de la difteria, inhibe la síntesis de proteínas mediante la ADP
ribosilación de la proteína ribosómica, EF-2, lo que conduce a la muerte de las células del anfitrión. Además, la pseudomonas secreta enzimas nocivas que destruyen la matriz extracelular, como es la elastasa, matando leucocitos, leucocidinasa, y destruyen las membranas celulares, las hemolicinas. En los pulmones de pacientes con fibrosis quista, la pseudomonas produce lo que es una exopolisacárido de la mucosa denominada alginato, que forma una biomolécula que protege las bacterias frente a los anticuerpos del complemento, la fagocitosis y los antibióticos. En su morfología, la pseudomonas provoca una neumonía necrosante que se distribuye a lo largo de las vías aéreas terminales en forma de flor de lis, con cetros necróticos de color muy claro, con zonas periféricas rojas y hemorrágicas. El examen microscópico se observa acumulaciones de organismos que tienden a concentrarse en las paredes de los vasos sanguíneos, donde las células del anfitrión sufren necrosis coagulativa. La peste. La Yersinia pestis es una bacteria gram negativa intracelular facultativa que provoca una infección invasiva frecuentemente mortal denominada la peste. Se transmite a través de los roedores de los seres humanos mediante picaduras o pulgas o con menor frecuencia directamente a una persona con otra a través del aerosol. Permítame un segundo. Bueno, vamos a ver, pulga, con menor frecuencia directamente personas a través de los aerosoles. ¿Verdad? Dice, la peste, también denominada muerte negra o peste negra, provocó 3 grandes pandemias que supusieron casi la muerte de unos poquitos, 100 millones de personas en Egipto, en Bizancio en el siglo VI. Lo que pasa es y de ahí nace la época del oscurantismo y es cuando la peste bubónica estaba en su apogeo. La Yersinia pestis provoca un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos o bubones o bubas, neumonía o sepsis. Junto a esta la marcada neutrofilia. Entre las características histológicas más destacadas se encuentran 1. La proliferación masiva de los microorganismos. Número 2. La aparición temprana de su población con alto contenido de proteínas y polisacáridos, pero con pocas células inflamatorias. Número 3. Necrosis de los tejidos y de vasos sanguíneos con hemorragia, trombosis, que causa hinchazón tisular. 4. Neutrófilos que se acumulan junto a las zonas necróticas cuando empiezan la curación. Ustedes que se curaban, ¿verdad? La peste bubónica, en la picadura de la pulga, suele aparecer en las piernas, en donde se forma una pequeña pústula o úlcera. Al cabo de muchos días o de pocos días, los ganglios linfáticos regionales aumentan de tamaño espectacularmente y se tornan blandos, pulposos, de color ciruela, pudiendo infartarse o estallar a través de la piel. La peste neumónica corresponde dice, corresponde a una grave bronconeumonía confluente. Esta puede ser hemorrágica y necrosante, asociada en muchas ocasiones a una pleuritis fibrinosa. En la peste septicémica se desarrollan focos de necrosis en los ganglios linfáticos de todo el cuerpo, así como en órganos en los cuales abundan los fagocitos mononucleares. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del chancro blando. Permítame un segundo, no me encuentro.
El chancroide. El chancro blando. El chancroide es una infección ulcerativa aguda transmitida sexualmente y causada por el Haemophilus ducreyi. La enfermedad es especialmente frecuente en países tropicales y subtropicales, entre las clases subeconómicas bajas y hombres se manifiestan, que mantienen regularmente relaciones con prostitutas. Acá. Morfológicamente, entre los 4 y 7 días después de la inoculación se desarrolla una pápula blanda y eritematosa en los genitales externos. En los hombres, la primera lesión se suele producir en el pene, mientras que en las mujeres las mayores lesiones afectan la vagina y la región periuretral. Transcurridos unos días, la lesión primaria evoluciona hacia la formación de una úlcera irregular y dolorosa. Al contrario, en el chancro primario de la sífilis, la úlcera chancroide no presenta induración y puede existir varias lesiones simultáneamente. Vamos a ver, acá vamos. Dice, la base de la úlcera se encuentra recubierta por un exudado grisáceo amarillento transcurrido de 1 a 2 semanas desde la infección primaria. Los ganglios linfáticos regionales se encuentran inflamados en el 50% de los casos. Si no se instaura un tratamiento, los ganglios linfáticos pueden erosionar la piel que los recubre y dar lugar a las úlceras que presentan el drenaje crónico. Ajá, ¿cuál es la pregunta? De la mano levantada. Bueno, el granuloma inguinal, vamos a ver. Bueno. Bueno, el granuloma inguinal, volviendo, ese granuloma inguinal o donavanosis es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad inflamatoria crónica que es transmitida sexualmente y causada por la Klebsiella granulomatis, denominada anteriormente como Calimobacterium donovani, de un diminuto de cobacilo encapsulado. Morfológicamente, el granuloma inguinal se inicia en forma de una lesión papulosa sobreelevada que afecta a las zonas húmedas del epitelio escamoso estratificado de los órganos genitales o más raramente de la mucosa oral o de la faringe. La lesión acaba ulcerándose y da lugar a la formación de abundante tejido de granulación que se manifiesta como una masa protuberante, blanda e indolora. En los casos no tratados, las zonas afectadas pueden quedar desfiguradas por cicatrices o en algunas ocasiones pueden producir también estenosis uretral, anal o vulvar. Vamos ahora de las micobacterias. Las bacterias pertenecientes a este género, como el Mycobacterium, son delgados bacilos aerobios que crecen literalmente de manera ramificada. Las micobacterias tienen una exclusividad de la pared celular de naturaleza seria que contienen lípidos y glucolípidos, poco comunes, como el ácido micólico. Estas sustancias se les confieren son ácidos resistentes, es decir, su capacidad para retener colorantes incluso al ser tratados con una mezcla de ácido y alcohol. La tuberculosis es una grave enfermedad crónica pulmonar y sistémica causada casi siempre por el Mycobacterium tuberculosis. La fuente de contagio por las personas con tuberculosis activa se libera micobacterias de sus secreciones respiratorias. La tuberculosis orofaringea intestinal contraída por beber leche contaminada por el bovis es poco frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis afecta en todo el mundo y más de 1 millón de personas en todos nosotros, con 8.7 millones de casos nuevos y 1.4 millones de fallecimientos cada año
Sin embargo, existe una tendencia significativa hacia la consecución de los objetivos de la OMS en reducción a los casos de tuberculosis, o no se buscan los casos, o se encuentran de forma, no se hallan, no se buscan. Por eso el ministerio siempre está buscando casos de tuberculosis y se les pide que lo busquen. Pues no los reportan o existe un subregistro. Es importante distinguir entre infección por Mycobacterium tuberculosis y la enfermedad activa. La mayoría de las infecciones se adquieren por transmisión de persona a persona mediante microorganismos transportados por vía aérea desde un caso activo a un anfitrión susceptible. En personas sanas, la tuberculosis primaria suele ser asintomática, aunque puede provocar fiebre, derrame pleural. Por lo general, la única consecuencia de infección es que a lo sumo un nódulo pulmonar fibrocalcificado en el punto de infección. Punto, nada más. Estas lesiones pueden albergar microorganismos viables en estado latente durante décadas. Cuando estas defensas inmunitarias se debilitan, la infección puede reactivarse dando lugar a una enfermedad en su forma transmisible y potencialmente letal. La infección conduce típicamente al desarrollo de hipersensibilidad retardada frente a antígenos. La Mycobacterium tuberculosis se puede detectar mediante la prueba cutánea de tuberculina, la PPD o PDMAN-TUX, entre las 2 o 4 semanas después de la infección. La inyección intracutánea de un derivado proteínico purificado de Mycobacterium tuberculosis provoca una induración visible y palpable que alcanza en su máxima magnitud transcurrida entre 48 y 72 horas. Una prueba de troponina positiva indica la existencia de inmunidad mediada por linfocitos T frente a los antígenos de la micobacteria, pero no permite distinguir entre una infección y una enfermedad activa. Pueden producirse resultados falsamente negativos en caso de ciertas infecciones víricas como sarcoidosis, desnutrición, linfoma de Hodgkin, inmunodeficiencia y, curiosamente, tuberculosis extremadamente activa. Los resultados falsamente positivos pueden ser debidos a una infección, permítanme.
Bueno, hoy sí. Tareas. Estaba haciendo tareas. Bueno, dice que lo que decía que se pueden producir resultados falsamente negativos en caso de ciertas infecciones víricas, también sarcoidosis, desnutrición, linfoma de Hodgkin, inmunodeficiencia y curiosamente en tuberculosis extremadamente activa. Los resultados positivos pueden ser debidos a una infección por micobacterias atípicas o la vacunación previa con bacilos de Calmette-Guerin, la BCG, una cepa atenuada del Mycobacterium bovis, que se utiliza como vacuna en algunos países e inclusive en nuestro. La evolución de la infección en un individuo inmunocompetente y sin exposición previa depende del desarrollo de la inmunidad mediada por linfocitos T frente a las micobacterias. La infección por Mycobacterium tuberculosis consta de varias fases que se inician con la infección de los macrófagos y evolucionan hacia una respuesta de linfocitos. Th1 que combate la bacteria, pero también provoca daños tisulares. En resumen, la respuesta inmunitaria de la Mycobacterium tuberculosis está mediada principalmente por linfocitos Th1, que estimulan a los macrófagos para que destruyan a las bacterias, aunque esta respuesta inmunitaria es muy eficaz, tiene el inconveniente de que va a dar un daño tisular. Clínicamente, la tuberculosis se clasifica en dos importantes entidades fisiopatológicas. Tuberculosis primaria, en la que aparece un anfitrión no inmunizado, y tuberculosis secundaria, en la que afecta a anfitriones ya inmunes a Mycobacterium tuberculosis. Tenemos lesiones curadas. Aquí tenemos, es la evolución natural y el espectro de la tuberculosis. Tenemos la cicatriz, puede ver en los nódulos, en los glóbulos, un nódulo. Tenemos las lesiones latentes. Tenemos, por ejemplo, una lesión primaria, forma lo que es un complejo primario, se produce una calcificación y se quedan lesiones latentes, que son organismos latentes pulmonares o extrapulmonares. Se da lo que es una reactivación de estos organismos latentes y se da lo que es una tuberculosis secundaria. El complejo primario inicialmente puede de un solo progresar a una tuberculosis primaria progresiva y una diseminación hematógena masiva y lo que es lo que se conoce como una tuberculosis miliar. Una tuberculosis secundaria puede evolucionar a lo que es lesiones caseosas destructivas localizadas en los pulmones o en otros órganos, en la cavidad, puede derrame pleural y todo, y por una cicatriz, pulmonares o extrapulmonares, o puede ser una tuberculosis secundaria progresiva con una diseminación hematógena masiva y da lo que es al final una tuberculosis miliar. La tuberculosis primaria en los países en los que se ha controlado el consumo de leche infectada, que la tuberculosis primaria casi siempre afectó inicialmente al cemento de los pulmones. Lo habitual es que los bacilos se implanten en los espacios aéreos distales en la parte inferior del lóbulo superior o en la parte superior del lóbulo medio, normalmente cerca de la pleura. En esquinita, en el rincón, vean. Al producirse la sensibilización, aparece una zona de inflamación blanco-grisácea entre 1 a 1.5 centímetros con consolidación, denominada el foco de Gaume. Y de aquí para allá, jóvenes, creo que ustedes deben de poner mucha atención porque esto es lo que nunca ha cambiado y lo que siempre hay que saber. En la mayoría de los casos, el centro de este foco experimenta necrosis gaseosa, el foco de Gaume. Los bacilos tuberculosis, ya sea en forma libre o en oceanofagocíticos, migran a los ganglios linfáticos regionales. También suelen adquirir consistencia gaseosa. Esta combinación de lesión pulmonar parenquimatosa o implicación del ganglio linfático se denomina complejo de Gaume. Está en la fecha. La tuberculosis pulmonar primaria, el complejo de Gaume, el foco parenquimatoso blanco grisáceo, bajo la pleura y la parte inferior del lóbulo superior, la flecha roja, azul y la roja. A la izquierda observa ganglios linfáticos calcificantes. Aquí, ganglios linfáticos calcificantes y el complejo. Para acá.
Durante las primeras semanas también se produce diseminación linfática y hematógena de otras regiones corporales. En aproximadamente un 95% de los casos, el desarrollo de una respuesta inmunitaria celular basta con controlar la infección. En consecuencia, el complejo de Ghon experimenta una fibrosis progresiva y en muchas ocasiones conduce a una calcificación detectable radiológicamente, y a pesar de la colonización, estos órganos no se desarrollan una lesión. Cada uno de los tubérculos de tamaño microscópico solamente se hace visible macroscópicamente al unirse en múltiples granulomas entre sí. Los granulomas suelen encontrarse rodeados de fibroblastos entre los que se insertan los linfocitos. En los granulomas se aprecian células gigantes multinucleadas. En los pacientes inmunodeprimidos no se observa la formación de granulomas típicos y sus macrófagos contienen gran cantidad de bacilos. Tenemos 4 láminas, A, B, C y D. En el A y B tenemos un aspecto morfológico de la tuberculosis, un tubérculo primario característico bajo aumento en el A. En el B muestra una calcificación granulosa central rodeada por células epiteloides multinucleadas gigantes. Esta es la respuesta habitual en las personas que han desarrollado inmunidad mediada por células frente a estos órganos. Es la B. En el caso de la C y el caso de la D. En el caso de la C, ocasionalmente los granulomas tuberculosis pueden no mostrar calcificación central, incluso en pacientes inmunocompetentes. Por ello, cuando existen granulomas, es recomendable utilizar la tinción una tinción para organismos ácido resistentes, tanto en personas tanto en presencia como ausencia de necrosis gaseosa. En el D, tenemos una muestra procedente de un paciente inmunodeprimido. Se observa macrófagos con gran número de microbacterias. Es una tinción ácida corresistente. La tuberculosis secundaria, la lesión inicial suele ser un pequeño foco con su dilatación con un diámetro inferior a 2 centímetros y situado a 1 o 2 centímetros de la pleura apical. Estos focos están muy bien delimitados y son de consistencia firme, de un color que varía entre blanco y grisáceo y amarillo, y presentan distintos grados de calcificación central. La tuberculosis pulmonar secundaria, aquí tenemos una diapositiva en la cual las partes superiores, acá, de ambos pulmones se encuentran en las zonas blanco-grisáceas de calcificación y múltiples zonas de reblandecimiento y cavitación. Aquí lo que menos hay es aire, jóvenes. En la fase inicial y exudativa, durante la formación de granulomas, del granuloma gaseoso, suele ser posible identificar los bacilos tuberculosos mediante distinciones de ácido resistencia, pero en la fase final de la fibrocalcificación la cantidad de bacilos es demasiado pequeña como para visualizarlos. La tuberculosis pulmonar secundaria localizada apical suele curarse con formación de tejido fibrótico espontáneamente tras el tratamiento, o bien puede progresar a extenderse mediante diversas vías. La tuberculosis pulmonar progresiva puede aparecer en individuos con edad avanzada o inmunodeprimidos. La lesión apical se extiende en zonas contiguas al pulmón y finalmente alcanza los bronquios, los vasos sanguíneos. Esto da lugar a vaciamiento del centro gaseoso y la creación de una cavidad irregular, tabicada en forma incompleta de tejido fibroso dañadas. Los daños causados por los vasos sanguíneos pueden dar lugar a la hemoptisis. Las cavidades ya sin inflamación pueden persistir o desarrollar fibrosis. Si el tratamiento es inadecuado o si las defensas del paciente se encuentran alteradas, la infección puede diseminarse a través de las vías respiratorias y los conductos linfáticos del sistema vascular. Cuando los organismos pasan de los ganglios linfáticos a la circulación venosa, se retoman a los pulmones, puede producir tuberculosis viral pulmonar. Las lesiones consisten en focos microscópicos, son muy pequeños, poco visibles a 2 milímetros. De conciliación blanco-amarillenta que se encuentran diseminados a lo largo de todo el parénquima pulmonar. El adjetivo miliar hace referencia al parecido de estos focos a semillas de mijo. Las lesiones miliares suelen extenderse y unirse entre sí, dando lugar a la consolidación de zonas más grandes, incluso a los lóbulos pulmonares externos.
En la tuberculosis pulmonar progresiva, la cavidad pleural siempre se ve afectada y suelen producirse derrames pleurales serosos, empiema tuberculoso y pleuritis fibrinosa obliterante. La tuberculosis primaria progresiva que afecta a pacientes inmunodeprimidos evoluciona de la misma forma. Bueno, yo creo que hasta aquí ya estamos avanzados, aún nos faltan más clases. No sé si tienen alguna pregunta y no sé por qué se hace la página tan grande. Vamos a ver. Acá. No puedo ver ni el chat tampoco. No sé si tienen una pregunta o cómo podemos hacer.